En este video vamos a aprender a formar la escala de sol mayor y a obtener sus acordes. Cualquier escala mayor se forma con los intervalos tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Comenzamos a formar la escala desde la nota sol. De sol a la tenemos un tono. De la a si también hay un tono. Luego sigue un semitono que encontramos de si a do. De do a re hay un tono y de re a mi también hay un tono. Luego sigue otro tono. Sin embargo, de mi a fa tenemos un semitono, por lo que es necesario elevar un semitono el fa, haciéndolo fa sostenido para que se cumpla el intervalo. Y por último un semitono que nos regresa a sol. Fa sostenido es la única alteración de la escala. De hecho, si te encuentras alguna armadura con un fa sostenido como alteración, posiblemente esté en sol mayor. Aquí arriba te dejo un video donde hago todas las escalas mayores. Y ahora formaremos los acordes que surgen de la escala. Recuerda que las tríadas se forman con una primera, una tercera y una quinta. Comenzaremos con sol y lo haremos para cada una de las notas de la escala. Sol tiene sol como primera, si como tercera y re como quinta. El segundo acorde comenzará en la y también tenemos que buscar su primera, su tercera y su quinta, que serían la, do y mi. Y en el tercer grado tenemos si, re y fa sostenido. Recuerda mantener la alteración. En el cuarto tenemos do, mi y sol, mientras que en el quinto grado tenemos re, fa sostenido y la. En el sexto grado tenemos mi, sol y si. Y por último en el séptimo tenemos fa sostenido, la y do. Teniendo ya listas todas las tríadas, el siguiente paso es conocer el intervalo entre cada nota de cada acorde. Comencemos con el de sol. De sol a si puedes observar que tenemos dos tonos, porque de sol a la hay un tono y de la a si hay otro. Ahora hagamos de si a re. De si a do tenemos un semitono y de do a re un tono, haciendo que haya un tono y medio en total. Siempre que en un acorde tengas dos tonos más un tono y medio, el acorde será mayor. Escribimos una G para indicar en cifrado que es sol mayor. Sigue ahora el segundo grado que comienza en la. De la a si hay un tono y de si a do un semitono. Entonces tenemos de la a do un tono y medio. Y de do a mi, como puedes ver en la escala, tenemos dos tonos. En una tríada con un tono y medio más dos tonos corresponde a un acorde menor. Entonces el cifrado quedaría A por la y una M minúscula indicando que el acorde es menor. Lo importante es repetir este proceso para cada uno de los acordes e ir viendo qué tipo de cualidad va surgiendo. Por ejemplo, el siguiente grado, el tercero, tenemos un si menor, ya que al igual que la menor es un tono y medio más dos tonos. En el cuarto grado tenemos do, mi y sol. De do a mi hay dos tonos y de mi a sol un tono y medio, haciendo que el acorde sea mayor. Y en el quinto grado aparece el otro acorde mayor, ya que de re a fa sostenido tenemos dos tonos y de fa sostenido a la un tono y medio. Seguimos ahora con el sexto grado. De mi a sol hay un tono y medio y de sol a si hay dos tonos. Un tono y medio más dos tonos es un acorde menor. Y en el séptimo grado tenemos un caso distinto, ya que si observas, de fa sostenido a la tenemos un tono y medio y de la a do también tenemos un tono y medio. Es el único acorde en esta escala mayor que pasa eso. Al tener un tono y medio más un tono y medio, la tríada será disminuida. Y al final habremos obtenido tres acordes mayores, específicamente en los grados 1, 4 y 5. También encontramos tres acordes menores en los grados 2, 3 y 6 y el disminuido en el grado 7. Y esto pasa tanto en la escala de sol mayor como en cualquier otra escala mayor. Espero que te hayas aprendido estos acordes y estés listo o lista para los siguientes en este video.